ciento y tantos, sí se sienten. Cuando anda en un vehículo más grande, pues como que le defiende uno más, pero en el carro chiquito que es de lona al techo, tarda para enfriar. Pero bien contento de que tenemos tiempo, tenemos vida, tenemos oportunidades y a pesar de todo lo que pasa a nuestro alrededor y de todas las situaciones difíciles que vienen a la vida, tenemos una fe en que Jesucristo, dice la Biblia, Él ya padeció por todas nuestras enfermedades, por todos nuestros dolores, por todas nuestras angustias, así que tenemos que seguir adelante. Así que yo te voy a invitar a que hagas algo, ponte de pie y sacúdete las situaciones difíciles, sacúdete los pensamientos negativos y dile al que está por ahí contigo, dile, hoy vamos a recibir algo especial. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias y te pido que tú seas el que imparta sobre la gente este tema del que vamos a estar hablando, que Espíritu Santo toca corazones, quebranta todo lo que se tenga que quebrantar, rompe todo lo que se tenga que reventar para que seamos libres, como dice tu Hijo Jesús, Señor. Él vino a traer libertad, así que yo tomo esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Mira, Dios tenía un plan y el plan era tener una familia, una gran familia de millones de personas. Y a como vamos, van a ser billones de personas. Pero hay algo que es un tema que hoy vamos a empezar, que yo no sé qué tanto sepas tú de este tema, pero que es algo que lo practica muchísima gente en el mundo y hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a empezar, vamos a ver hasta dónde llegamos y yo les recomiendo que en este mes vengas porque vamos a dar continuidad a este tema. Cuando vemos y volteamos alrededor de nosotros, vemos que la mayoría de las personas, y se los digo porque hay estadísticas de eso, la mayoría de las personas no tienen en su familia principios establecidos para sus hijos. Más adelante vamos a tener un congreso al respecto de eso también, sobre padres, para poder ayudar a los hijos. Pero para poder ayudar a los hijos, pues primero tenemos que estar libres nosotros. Porque nosotros, dice la palabra, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, la libertad que dice Jesucristo es primeramente, ahorita lo vamos a ver, desde el principio, se las dio a sus discípulos. Y pon esta palabra ahí en tus anotaciones, discípulo. Porque vamos a ver qué le dijo a los discípulos. El tema que vamos a desarrollar, o las conferencias que se van a estar dando en este día, a lo largo del mes, este día, es acerca de un tema que tiene mucha controversia porque hay muchas opiniones al respecto. Vamos a estar hablando de la religión. Y vamos a ver, o vamos a tener que empezar a ver cómo empezó esto de la religión. Y para poder llegar a tener algo concreto, algo certero, algo verdadero, vamos a tener que ir al origen de la humanidad. Así que nos vamos a meter así como cuando estaba yo pequeño, había un programa que me gustaba mucho en la televisión, que era el túnel del tiempo. Y en ese túnel del tiempo te llevaban a diferentes épocas y eran diferentes travesías, diferentes problemas y salían de una y te quedabas así como, ¿y ahora dónde van a caer? Y pues hasta la otra semana, ¿verdad? Y entonces yo espero que así pase contigo en estas semanas que vamos a estar con estas conferencias. Cuando hablamos de origen de la humanidad, yo no sé tú qué tienes en tu chip, qué es lo primero que se te viene, qué es lo que te enseñaron, qué es lo que te dijeron
¿O qué es en lo que crees? Hay tres versiones. ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Qué es lo que te enseñaron? ¿Y qué es lo que crees? Y puede ser que haya una cuarta en donde tú no has pensado que tú no tienes la verdad. Y entonces puede ser que haya una cuarta opción en donde esa es la verdad. Entonces, hoy en día, la mayoría de nuestros hijos y de nuestros nietos, y en la generación de los que estamos viviendo hoy en día, toda esta generación, los que estamos viviendo, los hijos de los que estamos en el planeta Tierra y los nietos de los que están en el planeta Tierra, todos han sido enseñados de una manera diferente a otras épocas. Y si tú vas a cualquier lugar de enseñanza, te pueden poner una imagen como la que yo te voy a poner a continuación. La imagen del origen de la humanidad. Hay personas que se les ha enseñado, que piensan y que creen que el origen de la humanidad es así como está en la imagen. Y puse al hombre para no, porque las mujeres son la niña de los ojos, ¿verdad? Entonces son hermosas, son preciosas, son princesas. ¡Hey, mujeres! ¿Dónde están las mujeres? Como me dijo una señora, mire, todos somos pocas, pechamos bulla. Y yo no te voy a quitar la idea, vamos a ver, vamos a concluir qué es la verdad al respecto de todo esto. En el génesis de la humanidad, o al principio de la humanidad, ha habido varias teorías de cómo es que llegamos a lo que ahora llegamos. Pero yo voy a puntualizar algunas épocas. En 1858, apúntalo, 1858, hay una teoría de la evolución que fue planteada por Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. Y en esta teoría apoya la imagen que acabamos de pasar, que provenimos de una creación que no es como nosotros, que de ahí se originó. Pero no tiene el apoyo total, aunque eso es enseñado en esta generación, no tiene el apoyo total, porque resulta que hay un eslabón perdido. O sea, no saben cómo pasó del primate a cómo estamos actualmente. Pero eso es lo que se enseña. Ahora, ¿por qué se enseña eso? Que es desde 1858. Pareciera que no se ha revisado qué es lo que actualmente es lo más actual en la ciencia. No es que no se enseñe, sino que no se enseña a la misma medida que como se enseñó lo otro. Pero cuando empezamos a ver la tecnología que hay hoy en día, se ha llegado a la conclusión que nosotros los humanos, y voy a hablar un poquito de esto para llegar a lo que vamos a entrar en el tema, tenemos 23 pares de cromosomas. A ver, dile por favor ahí a alguien, tienes 23 pares de cromosomas. ¿Y eso qué es? ¿Con qué se come? Esa es la información genética que tú tienes en tu cuerpo. Tú eres lo que eres porque hay esa información genética. Y comparado con los que, la número 4, ponme la 4, un antes. Y comparado con los chimpancés tienen 24. O sea que no tenemos el mismo número de cromosomas que el chimpancé. Los chimpancés y otros simios tienen extensiones en esos cromosomas que se llaman kilobases. Ellos tienen 23. Los seres humanos solo tienen 10 kilobases. O sea, tampoco. Mientras que 18 pares de cromosomas son prácticamente idénticos, no lo son. O sea, que tampoco. Los cromosomas 4, 9 y 12 de los genes, ahorita se los voy a enseñar, 4, 9 y 12 de los genes,
Y los marcadores en estos cromosomas no están en el mismo orden en el ser humano y en el chimpancé. O sea que si quisiéramos hacer ahorita una mesa redonda y hacer una discusión, la conclusión sería, ¿y entonces cómo si no rima nada, no concuerda? Para terminar con los cromosomas, dice que el cromosoma Y en particular es de un tamaño diferente y tiene muchos marcadores que no se alinean entre el humano y el chimpancé. Pero a pesar de todas esas diferencias, dicen que ahí es el origen. Lo que no nos explican es cómo es que se cambia todo eso para que se dé lo que somos, si el inicio es eso. Pero bueno, normalmente cada célula en el cuerpo, como se los dije, en un humano tiene 23 pares de cromosomas, o sea, son 46 en total. La mitad proviene de la mamá, la que sigue, y la otra mitad proviene del papá. Aunque por fuera tú te parezcas a tu papá y dices, no, yo soy bien guapo como mi papá, ay, yo estoy igual de hermosa que mi mamá, o al revés, como lo quieras poner, la verdad es que toda tu persona tiene la mitad de la información de tu papá y la mitad de tu mamá. Que te parezcas más físicamente a otro quiere decir que en esos cromosomas predominó uno de los dos, pero es la mitad y la mitad. La única diferencia que hay es que dos de los cromosomas, en el último, si es XX, quiere decir que aunque tú pienses lo que pienses, que aunque te parezcas a quien te parezcas, como eso es lo que determina la sexualidad del individuo, es mujer. Las mujeres tienen dos cromosomas X, así que pueden hacer las mujeres así. ¿Sí? Y los hombres le podemos hacer así. Porque nosotros tenemos un cromosoma Y, que es lo que hace la diferencia entre un hombre y una mujer. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? En 1953, apúntale ahí, 1953. ¿Cuántos años pasaron de que empezaron a ver esto que les dije, de dónde venimos? De 1858 a 1953, ¿cuántos años son? Bueno, después de 55 años se empezó a dar el primer paso decisivo en el análisis del genoma molecular. Y en gran parte de las investigaciones biológicas moleculares del medio siglo pasado fue el descubrimiento de la estructura de doble hélice de la molécula del ADN en 1953. ¿Por quién? ¿Sí los conocían? A Francis Crick y James Watson. Los borraron del mapa, ¿no? La importancia de esto es más importante que la teoría de la evolución, a mi criterio, para que no digan, ¿verdad? Cuando alguien más vea esto. ¿Por qué? Porque de esta manera ahora científicamente podemos comprobar quién es hombre, quién es mujer. Podemos comprobar si sí es tu papá, si no es tu papá, si sí es tu mamá, si no es tu mamá, porque está toda la información, ya se puede leer. Como meterse a Google y decir, tú no sabes de un tema y ¿qué haces? Vamos con el doctor Google. ¿Cuántas mujeres y hombres tienen a su doctor Google? A su historiador Google. Al que te lleva a donde tienes que llegar por medio de Google. O sea, ya todo es Google, ¿verdad? Bueno, estos hombres empezaron los experimentos para descubrir la realidad del origen de tu nariz, de tus ojos, de tu pierna, de tu manera de ser. O sea, toda esa información se puede leer. ¿Me pasas la que sigue? De tal manera que para enseñarla, tú puedes ver estos gráficos. Si en el último par de los cromosomas del lado izquierdo, si te fijas, es un XY, aunque te digan que eres caballo, eres hombre.
Y a la mujer, aunque le digan que es hebra, es mujer, porque ya está estudiado, ya se pudo descubrir cómo es que se hace esto. Pásame otra. Entonces, en todos los cromosomas, ahí está en rosa y en azul, uno es de mamá y otro es de papá. Cuando en el último, en el 23, es XY, quiere decir que el que predominó, que dio el sexo de varón al nuevo individuo, fue papá. No ganó, predominó. ¿Sí? Porque aquí no se gana. Porque entonces las mujeres pierden, ¿verdad que no? No, dirían, no, el que perdió es el hombre, pues mi gente salió bien feo, salió como chango. Y cuando hace XX, quiere decir que la mujer predominó, puso ese cromosoma en ese último par que nos define. Vamos a ver los cromosomas, vamos a ver la diferencia de lo que les dije de los cromosomas del hombre comparados con los del chimpancé. ¿La que sigue? Y empezamos a ver, por ejemplo, que en el número 2, aunque el número 1 es casi igual que en el hombre, los rojos son de los humanos y los azules son del chimpancé. En el número 1 casi son iguales. En el número 2 hay una diferencia abismal. En el hombre es un cromosoma, por decirlo así, largo, y para describirlo en la gráfica, y en el chimpancé son 2. Y así te vas, no quiero decir cuál. La mayoría son diferentes, unos más chicos, otros más grandes, otros ya lo vieron, ¿verdad? Por ejemplo, el X en el hombre es de un tamaño y en el chimpancé es de otro tamaño, y en el Y también. Hay muchas diferencias en cuanto a esto. Ahora, ¿cuándo pudieron ya descubrir cuándo es que se puede saber exactamente toda esta información del hombre? En el 2003. Fíjate bien, 1800, y luego ¿cuándo? 1900, o sea, ya más acá para nuestra época, y en el 2003 fue un logro trascendental, porque por primera vez se descifró el código del ADN de la vida humana. Esto se debería estar enseñando más que lo de 1800. Porque esa es una teoría que no tiene el sustento total y sin embargo es lo que se sigue enseñando. ¿Y para qué me hace saber todo esto? Pues para que veas que a veces nos enseñan cosas que las crees, son verdad, te las enseñaron, porque tenemos que empezar a ver y a tomar decisiones para nuestro futuro, para el futuro de nuestros hijos y para el futuro de los nietos. Entonces vamos a la pregunta, ¿qué es la religión? Porque ahí entonces lo vamos a dejar esto así como por un lado para que nos sirva de base, y entonces vamos a hacer lo mismo con la religión. ¿Qué es la religión? Si yo le preguntara aquí 2 o 3 personas, ¿qué es la religión? Pues yo sé que me daría cada quien su concepto. Piensa tú. Si te dijeran, ¿qué es la religión? ¿Qué le dirías a la gente? Apúntalo ahí si lo tienes. Y si no sabes, dices, ay, pues ni sé. ¿Cómo le dirías a alguien qué es la religión? Ya está escrito por muchas personas. Yo tomé algunas definiciones de Google, tomé algunas definiciones de National Geographic, tomé algunas definiciones de otros escritores. Y entonces, una de ellas dice, la religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el más allá. No con el más acá, sino con el más allá. La experiencia religiosa, dice, proporciona explicaciones globales e interpretaciones acerca del mundo. No sé tú qué opinas de eso. Las religiones tradicionales, o sea que hay tradicionales y no tradicionales. Las tradicionales se basan en una intensa ceremonia de intercambio de los vivos con sus ancestros. Subráyale ahí, ancestros.
de acuerdo al que está escribiendo, dice que tú te puedes comunicar con tu bisabuelo. Y a su vez, con el mundo espiritual que les rodea. Yo también ahí marcaría mundo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? La experiencia básica y fundamental de todas las religiones es la trascendencia del mundo material al espiritual. El concepto de un mundo en el más allá es percibir en unas bases personales y con relación a un dios o dioses, y la existencia del mundo y del ser humano se plantea como parte de un plan con un propósito. Ahí sí yo no lo entendí muy bien, pero bueno, así escriben los autores. El asunto es que en pocas palabras, si lo quisiéramos definir de acuerdo a lo que están escribiendo estas personas, yo diría, ¿me pasas la que sigue? Que el hombre trata, y lo vamos a ver, otros conceptos de religión, trata de tener un contacto a través de lo que sea con algo que cree que es mayor que él, que es una fuerza, que es algo superior o supremo, y quiere quedar bien. Ese pudiera ser otro concepto de religión. Ahora, ¿cuándo empezó esto? Porque para nosotros, ¿tú cuándo empezaste a saber o escuchar, o oír de la palabra religión? ¿A los 5 años, a los 10 años, a los 20 años? Y depende de la edad que tiene, pues eso es lo que tienes de oír acerca de esta palabra o de este concepto. Pero ¿cuándo empezó? Y entonces, yo he estado estudiando desde hace como 2 meses esto, y vamos a tener que ir a los orígenes de la humanidad. Por eso les decía al principio. Pero estudiar desde los orígenes de la humanidad es meterse en estudiar muchísimo. Y entonces yo puse un punto. Todos los que han escuchado o han leído la Biblia, has visto las películas en determinadas épocas del año que se ponen en todas las partes del mundo, dicen que Dios hizo al hombre a su semejanza, que a su semejanza lo creó, a su imagen lo creó, que lo puso en un lugar privilegiado, desobedece el hombre y entonces lo saca de ese lugar privilegiado y dice, ya trae un virus, se llama pecado. Pero el hombre, pues él quería tener una familia y le da oportunidad, pero dice que el hombre pues no tomaba en cuenta a Dios. Y por cuanto no tomaba en cuenta a Dios, se empezó a distanciar de Dios y empezó a entrar en el mundo el pecado. De tal manera que llega un momento en la historia, y eso en muchas religiones está escrito en sus libros, en los cuales están los principios para cada religión, lo vamos a ver, dicen que sí hubo un momento en la historia de la humanidad en donde todo se puso debajo de las aguas. Hubo un diluvio. Al menos en las principales religiones donde hay más adeptos a sus religiones, pasa lo mismo, con diferentes nombres, con diferentes dioses, con diferentes personas. Algunos riman hasta con las personas, pero dicen que hubo un diluvio. Entonces tenemos, si nosotros nos vamos al tiempo de Noé, donde todo empezó de nuevo, porque todos los demás se quedaron bajo las aguas, y vamos a Noé, vemos que Noé tuvo 3 hijos. ¿Me pones la que sigue? Noé dice que tuvo 3 hijos, uno que se llama Sem, uno que se llama Cam y otro que se llama Jafet. A ver, dile al de lado para que no se le olvide, porque aquí es muy importante donde vamos a empezar a ver lo de la religión. Uno se llama, el otro se llama, y el otro se llama, ¿cuál te gusta más? Aprovechen, agarren uno, a ver, ¿cuántos les gusta Sem? ¿Cuántos les gusta Cam? ¿Cuántos les gusta Jafet? Algunos van a cambiar de opinión después de lo que vamos a ver. A Sem, su padre Noé, las palabras que lanza sobre sus hijos, padres,
El que tenga oídos para oír, oiga. Las palabras que Noé lanzó sobre Sem, le dijo: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán tu siervo. Hizo una distinción entre él y otro de sus hijos. ¿Te llegó a pasar a ti en algún momento en tu historia? Que dijeron: ay, mijita, esta es la bonita y esta es la, no quiero poner ningún apelativo, pero ¿hubo una distinción? ¿O en el varón? Este es el inteligente y tú ya, mira, nada más, no, este es el burrito. De changuito pasó a burrito. En Cam le dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Aquí pudiéramos decir: oye, qué papá, tú, estos dos hermanos, ¿no? Y al tercero le dice: engrandezca Dios a Jafet y habite en las sendas de Sem, y sea Canaán su siervo. O sea, les dijo quién era el bueno, quién era el medio bueno, pero que iba a estar bien, y quién era el que iba a pagar los platos rotos. ¿Por qué? Porque dice que Noé, después de que empezaron a estar ya sobre la tierra firme, hubo un momento en donde se embriagó. Por eso dice que no seas dado al mucho vino. Y dice que su hijo Cam vio su desnudez. No voy a hablar de todo eso, simplemente vamos a dejarlo en la palabra pecó. Y como se dio cuenta, Canaán, si no te has fijado, Canaán no es Cam. Canaán era el hijo de Cam. No maldijo a su hijo, maldijo a su nieto. Entonces, vamos a irnos a ver la familia de Cam, en la que sigue, les van a poner ahorita. No vamos a ver la línea de Sem y de Jafet porque pues nos tardaríamos mucho. Pero Cam tuvo 3 hijos. Dile al de lado: tuvo a Cus, a Mirrán y al Canaán. Como aquí son muy inteligentes, a ver, ¿cuántos les gusta Canaán? No, pues ya no quisieron levantar la mano, pues ya lo maldijo el papá, ¿verdad? ¿Cuántos les gusta Misrán? ¿Ya no les gustó la familia o qué? ¿Cuánto les gusta Cus? Ya no quieren levantar la mano. Bueno, allá en casa tú toma tu predilecto. Pues tiene estos 3 hijos: aquel que hizo lo malo, aquel que deshonró a su papá. Pero este Noé, a través de esos 3 hijos, tuvo 16 nietos y 35 bisnietos. Eso lo puedes ver en Génesis, en el capítulo 10, donde se nombra a los hijos, se nombra a los nietos, y en algún caso los bisnietos, e incluso hasta los tataranietos de Noé. No lo vamos a ver ahorita, pero tú lo puedes ver en casa, tú lo puedes estudiar. Se ha dejado la evidencia, está en la Biblia, está en la historia, en los escritos de los lugares que vamos a ver ahorita, en donde ellos habitaron, que esto, por decir, el notario público dio, ¿cómo se dice? Fe de que fue cierto, por las diferentes religiones, por las diferentes comunidades que hubo en ese tiempo, que dejaron papiros, que dejaron cosas impresas en las piedras. Y entonces, en el Mediterráneo, el nieto de Noé, Cus, hijo de Cam, engendró a Nimrod, el primero de la lista. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, y que llegó a ser llamado como el poderoso cazador delante del Señor.
Y el comienzo de su reino fue en Babel. Pon ahí, por favor, Babel. Hay varios personajes que podemos nombrar, nada más para que vean que pues todo está escrito, ¿verdad? Y varios lugares en donde él también empezó su reino, lugares como Erec, Acab y Calne. Y si te gusta estudiar, tú puedes ir a ver estos lugares y vas a ver cómo vivían en ese tiempo. Y entonces uno empieza a estudiar y empiezas así como el rompecabezas, ¿verdad? ¿Han hecho rompecabezas de 1000 piezas? Híjole, no le ves ni por dónde, ¿verdad? Pero ya que llevas medio rompecabezas, como que dices, wow, esto se me hace que sí la podemos hacer. Llevas 3/4 de rompecabezas y ya cada vez se te está rompiendo más la cabeza a ti, pero cuando lo terminas dices, wow, ¿verdad? Entonces, así va a pasar con esto. Ellos estaban en la península arábica, en la parte del meridiano. Y de aquella tierra él empezó a salir hacia otros lugares, Nimrod, hacia Siria, y así edificó Nínive, Rehobot, Calá, Resén. Y en esos lugares fue donde se hizo la torre de Babel. A ver, dile a alguien ahí, apunta la torre de Babel. ¿Por qué es importante la torre de Babel hablando de la religión? En Génesis 11 dice que la tierra tenía una sola lengua, toda la tierra, y unas mismas palabras, todos se comunicaban de la misma manera. No hablaban español e inglés, no hablaban español, inglés y tejano, no hablaban así como los del Valle, no, todos hablaban lo mismo. Sí, no decían, pues mira, se me ponchó el mueble, cuando iba en el córner le di para la derecha, me pasé la luz, y ¿qué? Que no está por aquí, no sabe ni qué le estás diciendo, ¿verdad? Todos hablaban la misma lengua. Y dice que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y ahí se establecieron. Y entonces empezaron a decir, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego, y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y entonces dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver a la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, todos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces descendamos, confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad, por esto fue llamado el nombre de ella Babel. ¿Qué significa Babel? Porque ahí Dios confundió. Babel quiere decir confusión. Confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre toda su faz. Es importante que consideres esto. Ellos querían hacer algo para estar por arriba de Dios. Decidir ellos, vamos a hacernos un nombre. Se juntaron. Dejaron de hacer los principios que Dios había dejado a su abuelo. Su hijo todavía medio lo siguió, pero los nietos se perdieron. De tal manera que dice que Babel, por otro lado, el significado es puerta de Dios. Pero ellos querían una puerta para llegar a su Dios. Derivado del mismo hebreo, Balbal. Fue tanto el problema que empezaron a tener esta generación que empezaron a adorar a dioses.
Empezaron a buscar hacer lo que ellos querían. De tal manera que este Nimrod, no puedo contarles toda la historia porque se nos va a acabar ya el tiempo, pero este Nimrod dice que llegó a estar casado con su mamá. Y a la mamá de Nimrod, que su nombre es, si quieres apuntarlo, Semiramis, llegó un momento que ella, permíteme tantito, cámbiale, todavía no. Porque vamos a ver cómo, estoy hablando de Cam tuvo a Cus y Cus tuvo a Nimrod, ¿ok? Entonces ya estamos hablando que de la descendencia de Noé, su hijo era Cam, su nieto era Cus, ¿y qué era Nimrod? Es muy importante lo que tú enseñas a tu hijo, porque con el tiempo puede ser que lo que tú le diste a tu hijo, ya tu hijo, aunque se lo dé a su nieto, se empieza a diluir. Y ya para el bisnieto. Tenemos una gran responsabilidad de conocer la verdad y guiar a nuestros hijos en la verdad. Si no, nada más ve el mundo en el que estamos. Entonces, esta mujer Semiramis, llegó un momento que se echó al marido, se echó a todos y ella era la que gobernaba. Llegó a ser la gobernante en ese entonces y logró extender hasta Etiopía y hasta la India. No traje el mapa, pero para que vieran, lo puedes buscar, dónde estaba la Torre de Babel, y de la Torre de Babel, que está en el Mediterráneo, que está cerca de Israel, llegar hasta la India, llegar hasta Etiopía, no cualquiera. O sea, acá al estilo mexicano diríamos, tenía los pantalones bien puestos la señora, porque ella estaba ansiosa de controlar las cosas. Ella erigió un monumento funerario a la memoria de Ninus, que más tarde sería el escenario e inspiración de la obra de Píramo y Tisbe. Si quieres estudiar un poco más, ahí empezaron a hacer edificios, palacios, que en algún momento se han dicho que son obras mundialmente reconocidas, muy famosos, como los jardines colgantes. Obras que no hay igual ahorita. Bueno, sí las igualaron por ahí en algún lugar, pero que no fueron hechas como en el original que esta mujer y todos los que le ayudaban o gobernaban ese tiempo hicieron. Desde ahí, desde ese lugar, dice que ella conquistó Egipto, construyó un túnel bajo el río Éufrates. Y nosotros nos decimos, ay, mira, hicieron el túnel allá en Europa, ¿verdad? No, ya había tiempo que se había hecho eso. Algunos, su nombre la identifican con Samuramat, reina histórica de Asiria. Dicen que reinó entre 810 a 805 antes de Cristo. Pero también hay leyendas que dicen que Semiramis fue hija de una diosa siria llamada Derceto, de rostro de mujer y cuerpo de pez, que la abandonó en el desierto para que pereciese, y que unas palomas la cuidaron, la alimentaron, y un pastor llamado Simas la recogió. Ella fue la reina de Babilonia. Hay mucha historia en todo eso si tú quieres estudiar. Pero ¿por qué llegamos aquí? Porque ella empezó a hacer que los alfareros, que los que construían estatuas, caras y todo esto, hicieran esculturas de ellas con un niño que supuestamente era la reencarnación de su esposo Nimrod, al cual le puso su hijo Tamuz.
Y en ese entonces se empezó a venerar a la reina del cielo, pásame la que sigue, a la reina del cielo y a su bebé Tamuz, hijo del sol. Empezó a haber de parte de los que gobernaban, llevaban al pueblo a que adoraran a este tipo de esculturas. Empezó la religiosidad, tratar de ganarme el favor de algo o de alguien que es más poderoso que yo como humano para yo sentirme bien. Y entonces ella se proclamó desde ese entonces la reina del cielo. Y decía que Tamuz había nacido en el solsticio de invierno, el 25 de diciembre, de acuerdo al calendario babilónico. Desde ese entonces fueron edificados como Dios y diosa. En diferentes culturas se habló acerca de esto y hay diferentes versiones y opciones de acuerdo al lugar geográfico en donde tomaron esto como sus dioses para empezar su religión. De tal manera que, por ejemplo, en Egipto, en Grecia, en Roma, se les venera o se les empezó a venerar en ese tiempo como Isis, como Venus, como Acera, como Diana, como Astarot o Istar, de acuerdo a la religión geográfica en ese tiempo. Desafortunadamente, los bisnietos de Noé, por decirlo en un resumen, torcieron todo lo que su abuelo le había enseñado a su padre o a su bisabuelo. Todos los principios que estableció Dios, que Noé tenía una relación con él, ellos decidieron cómo hacerlo. De tal manera que si tú pones a estudiarte a los cananeos, me pasas la que sigue, los cananeos vienen precisamente del tercer hijo de Cam, ¿sí? Ya hablamos un poco de Cus, pero los cananeos empezaron también a buscar otros dioses, no el Dios de su abuelo o de su bisabuelo, empezaron a buscar a otros dioses y entonces formaron su religión cananea, que era politeísta, tenían dioses para el agua, dioses para esto, dioses para la cosecha, dioses para todo, ¿verdad? Y se tienen pocas referencias, pero en la Biblia está. Hay restos arqueológicos como el que está ahí, en donde esa era una figura tallada por hombre que creían que era un dios. ¿Me pasas la que sigue? Se dice que los cananeos, de acuerdo a lo que dice la Biblia y de acuerdo a lo que dicen las demás pobladores de esas áreas donde ellos estaban en ese tiempo, los identifican como personas impías, idólatras, que descienden de Canaán, nieto de Noé, quien era hijo de Cam. Y ahí tenemos una referencia biográfica en donde dice Génesis 9:18, Canaán fue maldecido por su pecado y el pecado de su padre en contra de Noé. El origen de los cananeos, aunque vienen de Noé, fue el resultado de empezar a adorar imágenes en una forma religiosa. ¿Me pasas la que sigue? Y entonces es una tendencia, así como ahora hay una tendencia a ver todo a través de Google, ya todo, si tú ya no puedes andar sin un celular. Vas al restaurante y te dicen, ¿ya tienes reservación? No. ¿Quiere leer el menú? Saque su teléfono. Hay una tendencia a que ahora se utilice otra tecnología. En ese entonces empezó a haber esa tendencia de empezar a buscar a Dios a través de como fuera.
porque se olvidaron de lo que su bisabuelo o su abuelo les enseñó acerca del Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que le dijo a Noé, va a haber un diluvio. 100 años la gente no creyó que iba a pasar eso hasta que pasó. Y Noé daba testimonio de que existía un Dios que hizo los cielos y la tierra, que le dijo qué hacer para que su familia fuera salvada de esa situación. Y hoy en día pasa lo mismo. Hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Hay un Dios que preservó a Noé. Hay un Dios que preservó a Abraham. Hay un Dios que preservó a Moisés. Hay un montón de historia que tenemos. Nos mandó a Jesucristo para que fuéramos salvos, y aún así la gente tuerce las cosas para buscar a Dios a su manera. Todo porque empezó a haber algo que se llama religión. De tal manera que si tú ves algunos símbolos, pásame la que sigue, hay símbolos que representan las religiones, lo que piensa ese grupo de gente para estar de acuerdo con ese Dios que venera. Y entonces aquí les traje algunos para que vean. Por ejemplo, de izquierda a derecha, aquí están, desde arriba para abajo. La cruz en forma general en el mundo representa el cristianismo. La estrella de David significa el judaísmo. La siguiente figura, el hinduismo. Y esa estrella de muchos picos, el bahaísmo. La luna con la estrella, el islam. La cruz encerrada, el neopaganismo. Ese de figurita de blanco y negro, que yo creo que la han visto muy bien, es el taoísmo. Y la que sigue es el sintoísmo. La de abajo, que parece el control de un barco, es el budismo. La que sigue es el sijismo, el brahmanismo, el janismo, el ayayashi, el wicca, los templarios y la iglesia nativa polaca. Les quise traer algunos ejemplos para que veas que esto viene desde hace mucho tiempo, que lo practica mucha gente hoy en el mundo, pero que no es lo que dijo Dios. De tal manera que el mundo está impactado por la religión. Vamos a ver un mapa mundi en donde, de acuerdo a los colores, tú puedes ver, por ejemplo, acá donde se ve México, Argentina, todo Sudamérica, Centroamérica tiene ese color. Ahí predomina el catolicismo. En los azules que tú ves, por ejemplo, en Estados Unidos, Alaska, Groenlandia, Nueva Inglaterra, algunos lugares de África, ahí es el cristianismo, de alguna manera lo ponen como protestante, que no es hay diferencias en los cristianismos. Y así, los colores, por ejemplo, ese más anaranjado que se ve ahí en Europa, es la religión del hinduismo. El mundo está ya hasta clasificado por sus religiones. ¿Me pasas otra? En el año 2020 se hizo una encuesta en el mundo en donde se dice que los cristianos en el mundo son el 31.1% de la población global. De todos los cristianos que hay en el mundo, dice que el 31%. Pero dentro del cristianismo hay muchas diferencias también. Vamos a ver, por ejemplo, a las 5 más grandes religiones que hay en el mundo. En el hinduismo, que es la primera, el fundador del hinduismo es un grupo de sabios. En el budismo, pues es Buda. En el judaísmo, Abraham y Moisés. En el cristianismo, en forma general, Jesucristo. Pero en otros no es nada más Jesucristo. En otros es
otras cosas. Y en el Islam, Mahoma. ¿Cuáles son las creencias de estas 5 más grandes religiones? En el hinduismo tienen muchos dioses y creen en la reencarnación. En el budismo no creen en Dios. Hay reencarnación, pero le dicen nirvana, que es una perfección espiritual. En el judaísmo creen en Yahvé, en la vida eterna y en la llegada del Mesías. Todavía están esperando la llegada del Mesías. Y en el cristianismo, Dios Padre, Jesucristo, que es el Hijo, el Espíritu Santo. En forma general se cree que hay una resurrección y una vida eterna. Y en el Islam, pues su Dios es Alá y piensa que sí hay vida eterna y que hay un paraíso después de que la gente muera. Hay ciertas diferencias que tú vas viendo y entonces, como en la feria o como en el mercado, tendríamos para comprar la que más te guste. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué fue lo que se le dice a la gente? ¿Qué fue lo que te dijo tu papá? ¿Qué fue lo que le dijo tu abuelo? ¿Qué fue lo que le dijo tu bisabuelo? ¿Qué tan divagado quedó toda la información? Y aparte de eso luego, ¿qué es lo que creemos? En forma general, y aquí vamos a terminar en la última diapositiva, cuando Jesucristo llegó a la tierra, cuando Jesucristo llegó a la tierra, a los que creían en Jesucristo, les empezaron a llamar discípulos, ni siquiera le llamaban cristianos. Lo vamos a ver en la siguiente conferencia. Lo primero que le decían a los seguidores de Jesús, decían, ahí van los discípulos de Jesús. ¿Y cómo es que ellos sabían quién era y quién no? Porque empezó la persecución, porque eran diferentes, porque no hacían lo que todas las religiones de ese tiempo. Ellos marcaban, así como está ahí ese pescadito, por decirlo así, uno marcaba en la tierra la mitad de un pescado y llegaba otro, y si el otro llegaba y completaba, quería decir que eran de la misma fe. Porque el cristianismo, desde que llegó Jesús, ha sido perseguido. Porque Jesucristo dijo que no era una religión, que Él quería tener una relación con sus discípulos. Se nos ha acabado el tiempo, pero me gustaría que oráramos. Que tú te vayas meditando, que estudies en esas palabras que te dije que apuntaras, para que en la próxima sigamos con este tema. ¿Se les hizo interesante? Dile al que está a tu lado, y estamos empezando. Vamos a dar gracias, vamos a decirle, Señor, te doy gracias, porque tu palabra dice que la verdad nos hace libres. Así que te pido que cada uno de nosotros traigas convicción de verdad para que seamos libres. Todos los hombres y mujeres que estamos aquí, todos los que vean esta serie de conferencias que hemos empezado, porque tú vienes a traer libertad y tanto se necesita en este tiempo. Yo te doy gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña,
en esta tarde pienses en eso y lo pongas en manos de Dios, que es poderoso para mover montañas. Y solo necesitamos esa fe como el granito de mostaza. Así que esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá. Ya se movió y esa montaña ya se movió, ya se movió, ya se movió. Y esa montaña ya se movió, ya se movió, ya se movió. Y esa montaña ya se movió, ya se movió, ya se movió. Y esa montaña ya se movió, ya se movió, ya se movió. Y esa montaña ya se movió, ya se movió, ya se movió. Y esa montaña ya se movió, ya se movió, ya se movió. Y esa montaña ya se movió, se movió, ya se movió. Y esa montaña ya se movió, ya se movió, ya se movió. Dios es bueno. Amén. Y doy gracias a Dios porque más de uno aquí viene a escuchar de Él, a querer ver qué es lo que dice su palabra. Porque Dios es bueno, Dios es grande, Dios es infinito, eterno. Y por eso te exaltamos, Dios, por eso te adoramos en esta noche. Venimos unidos, Señor, como hermanos, como hijos, como familia, Dios, a honrarte, a levantar tu nombre, Señor. Y por eso te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias, Dios, porque aquí estás, donde hay más de uno que quiere buscarte, Señor. Aquí estás, Dios. Porque no hay nada fuera de ti, Dios. Nadie dijo nada hay nuevo bajo el sol. Todo es vanidad.
veces lo mereces. De 1,000,000 de himnos tú eres digno. Sí, 1,000,000 de veces lo mereces. De 1,000,000 de himnos tú eres digno. Dile una vez más, 1,000,000 de veces lo mereces. De 1,000,000 de himnos tú eres digno. Oh, 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1,000,000 de veces más. 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1,000,000 de veces más. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Queremos más. Queremos más. 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1,000,000 de veces más. 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1,000,000 de veces más. 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1,000,000 de veces más. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Queremos más. Queremos más. Queremos más. Recibe esto, Dios, desde el fondo de nuestros corazones. Estamos tus hijos diciendo que queremos más de ti, Señor. Que esperamos ese día, Padre, donde estemos cara a cara a ti, contigo, cara a cara frente a ti, Dios. Te adoramos, Padre, en esta tarde. Dale un fuerte aplauso a Dios ahí donde estás.